Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Mendoza. Vamos a explicar lo que son los capítulos 3 y 4 de la materia Estadística Inferencial, unidad 2, impartida por el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con algunas definiciones, las cuales tenemos una de las primeras, dice que es una medida de tendencia central. Esto es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Tenemos la media aritmética o media de conjuntos de datos. Es la media de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. Por otro lado tenemos la mediana, que esta es un conjunto de datos. Es la medida de la tendencia central que implica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en un orden de magnitud creciente o decreciente. Tenemos más definiciones. Tenemos por otro lado lo que es la moda. La moda es un conjunto de datos o es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Tenemos la mitad del rango, que es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio que vamos a aplicar de acuerdo a las definiciones que acabamos de leer. El primer ejemplo nos dice así. Dice, una empresa que factura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación, se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Y nos está pidiendo que debemos obtener lo que es la media, la mediana de las muestras recolectadas. ¿Ok? Aquí yo ya tengo previamente hecho este trabajo para lo que es la presentación, pero vamos a realizarlo nuevamente en el programa Minitab. Para ello vamos a abrir el archivo, ok, y nos está pidiendo lo que es la media y la mediana. Aquí tenemos previamente escritos lo que son los datos que nos muestra. Nos dice que son 500 muestras en 20 días del mes realizados, ok. Dice que son 25 cada día. Entonces tenemos aquí, le vamos a ver, tenemos lo que son los 500 muestras. Ok, tenemos las 500 muestras, tenemos los 20 días del mes y dice que son 25 muestras por día. Entonces tenemos en el día 1 que son, aquí vemos, hasta aquí tenemos la 25. El día 2 corresponde a las otras 25, que sería hasta el número 50. Y así sucesivamente. Tenemos el número de diámetros, aquí por un lado, igual de los 500 muestras. Y para ello vamos a ver qué es lo que nos piden. Dijimos que nos pedía la media y la mediana de la muestra recolectada. ¿Ok? Vamos a verlo de dos maneras. Bueno, tenemos dos maneras para resolver este ejercicio. Bueno, para obtener esta información. Vamos a verlas. Primero nos vamos aquí a estadísticas básicas. Y tenemos lo que es a mostrar estadísticos descriptivos y o resumen gráfico. Ok, vamos a hacerlo primero de esta manera. Ok, aquí nos muestra, dice que mostrar estadísticos descriptivos, nos muestra las variables. En este caso queremos lo que es el diámetro, que es lo que nos está pidiendo el problema. Y vamos a ir aquí. Si nos vemos aquí dice la forma en que podemos tener la información por medio de un histograma de datos con tal, lo vamos a dejar así tal cual. Queremos puros estadísticos, puros descriptivos. Entonces aquí tenemos, mira lo que nos pide. En este caso ya previamente nos da por predeterminado varias ya seleccionados. Vamos a ver, nos interesa que esté lo que es la media y la mediana. En este caso aquí ya está seleccionada la media y aquí abajo tenemos la mediana. Entonces lo vamos a dejar de esa manera. Entonces los demás datos pues ya son extras lo que venga. Lo vamos a dejar.
Le vamos a poner aceptar y ahí tenemos nuestras estadísticas, donde si lo vemos dice que son, la variable son datos, el número de muestras, dice que son 500 números de datos, que son 500 muestras. Tenemos lo que es la media, que es lo que nos está pidiendo. Tenemos la media estándar, tenemos la desviación estándar, el mínimo, el cuartil 1, la mediana, cuartil 3, y tenemos lo que es el máximo, ¿ok? En este caso nada más necesitamos lo que es la media y la mediana. Entonces, si vemos, nos dice que la media tenemos como 0.80613, y lo tenemos, media 0.80613, y la mediana nos dice que nos da un valor de 0.80603. Tenemos la mediana, ok. Con esto cumplimos con el ejercicio, que es lo que nos estaba pidiendo. Sin embargo, vamos a ver la otra opción que tenemos. Vamos a irnos igual a estadísticas básicas, y ahora le vamos a poner en resumen gráfico. Entonces, igual, vamos a seleccionar diámetro. Ok. Nos dice que aquí tenemos un 95% de confianza, de nivel de confianza. Siempre es así, podemos ponerle más, podemos ponerle menos, depende, pero como aquí no nos pide qué nivel de confianza necesitamos, entonces lo vamos a dejar así. Y nos dice, esperamos, y nos aparece resumen del diámetro. Vemos la campana de Gauss, cómo tiende ahora sí que cómo se representa. Tenemos aquí igual la información desglosada, tenemos más información donde en este resumen tenemos igual lo que nos pide, que en este caso es la media. Si te dan cuenta es lo mismo, 0.80613. Tenemos lo que es la varianza, la desviación estándar, la simetría, la cortoxis, el número de datos igual, 500, muy importante, mínimo, primer cuartil, y la mediana, que es el segundo dato que nos pide. Ok, entonces igual 0.80-603, aquí está. Y aquí tenemos, nos dice que tenemos un nivel de confianza del 95%. Vemos, igual, ¿no? Los intervalos de confianza del 95%. Entonces, de esas dos maneras podemos obtener el resultado de este ejercicio. Ok, vamos a cerrarlo. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio. Dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de full slice de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras de diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Ok, y nos está pidiendo calcular la media y la mediana de la muestra recolectada. Es la misma situación que la que vimos anteriormente. Vamos a hacerlo en Minitab. Ok, abrimos Minitab. Vamos a esperar que abra un poquito. Ok. Ok, tenemos igual previamente ya elaborados aquí nuestras tablas. Bueno, tenemos nuestros valores. Igual ahora nos dice que son 125 datos. Aquí está. Y tenemos, dice que son 5 muestras por día durante 25 días, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro diámetro. Igual, de la misma manera, vamos a explicarlo de las dos maneras que podemos sacar esta información, ¿no? Tenemos estadísticas básicas. Ok, mostrar datos, vamos a poner el diámetro, que es lo que queremos. Igual, aquí vamos viendo cómo podemos obtener la información. Vamos a dejar así porque queremos. Igual aquí ya tenemos la media y la mediana, que es lo que nos interesa. Vamos a poner aceptar y aceptar. Ok, obtenemos nuestros números descriptivos, y tenemos aquí que pues la variable es el diámetro, que es lo que estamos viendo. El número de datos son 125. La media tenemos 6.2496. Aquí ya lo tenemos escrito como respuesta, 6.2496, y la mediana tenemos 6.2496 igual. Entonces aquí tenemos la mediana, igual desviación estándar, mínimo, cuartil, la misma información. Igual esto podemos hacer que tenga más información, depende de lo que seleccionemos, o podemos hacer que tenga menos. Entonces así obtenemos nuestra gráfica
nuestros estadísticos. Entonces vamos a ir a la siguiente opción, que es estadísticas básicas, resumen gráfico. Igual, vamos a poner diámetro y lo vamos a dejar con el 95% que nos arroja. Ok, tenemos igual nuestro resumen de diámetro, igual con la campana de Gauss. Vemos en forma de histograma, vemos lo que son nuestra información. Igual aquí tenemos la media, 6.2496, que fue lo que vimos aquí. Y tenemos la mediana, que es 6.2496. Acompañado de ello tenemos, pues aquí tiene más información, desviación estándar, varianza, simetría, cortoxis, los números de datos igual, mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y el máximo, ¿no? Dice que tenemos el intervalo de 95%, aquí tenemos de la media, para la media, y tenemos el intervalo de 95 para la mediana y para la desviación estándar. Entonces, de esta manera obtuvimos la información que necesitamos para resolver este ejercicio. Vamos a cerrar aquí. Vamos a poner que no. Nos vamos al siguiente ejercicio. Vamos al subtema 3.3, medidas de variación. Ok, tenemos algunas definiciones igual. Primero que nada tenemos el rango, que es el conjunto de datos. Dice que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denota con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Y por último tenemos la varianza de un conjunto de valores. Esta es la medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ok, para ello vamos a resolver lo que son un ejercicio primero, que nos dice lo siguiente. Dice, científicos ambientales dieron la emisión de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año. Expresa como equivalentes del CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, entonces aquí tenemos las respuestas ya pre hechas para la presentación. Entonces, pero de igual manera las vamos a obtener y yéndonos a Minitab. Ok, entonces vamos a abrir Minitab. Ok, tenemos igual aquí previamente anotados lo que son el número de autos que nos pide el ejercicio, que son 125, y tenemos las toneladas de CO2 al año. Ok, entonces vamos a hacer, es la misma dinámica de las dos maneras. Vamos a colocar lo que es estadísticas básicas y descriptivos, toneladas de CO2 al año. Igual, vemos que nos pida. En este caso nos está pidiendo que pongamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Vemos que falta palomera el rango, la varianza, la desviación estándar ya está. Entonces, con eso vamos a ponerle a aceptar y aquí tenemos nuestra información igual en nuestros estadísticos, ¿no? Entonces, donde nos arroja lo que es el número de datos, la media, la desviación estándar. Aquí tenemos ¿qué más que nos pidió? El rango, desviación estándar y la varianza. Ok, tenemos primero que nada la desviación estándar, que es 1.312. Aquí tenemos 1.312. El rango es 6.931. Aquí está abajo el rango, nos arroja que es 6.931. Y tenemos por último la varianza, que dice que es 1.721. 1.721. Ok, aquí tenemos nuestra estadísticos ya previamente hechos y que son estos mismos resultados, ¿no? Entonces también podemos obtenerlo de esta manera, pero aquí, a diferencia del resumen gráfico, no nos arroja el rango. Entonces aquí tenemos igual, la desviación estándar es 1.3117, que fue lo que miramos aquí. La desviación estándar, ok, y tenemos 1.3
12 redondeado. Tenemos la varianza, tenemos la simetría, pero no tenemos el rango. Ok, el rango aquí está, no lo tenemos, nomás tenemos la relación y la varianza, que son las dos que tenemos aquí previamente. Entonces aquí con esta concluimos lo que es nuestro ejercicio número 1 de esto, del CO2. Ok, entonces vamos a resolver. Vamos a ver qué nos pide. Dice el siguiente ejercicio. Tenemos otro ejercicio igual para obtener el título de la licenciatura, dice. Entonces vamos a leerlo. Dice: a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos de la USA's National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Igual, aquí tenemos las respuestas, tenemos nuestros estadísticos y lo vamos a sacar de Minitab. Vamos a abrir. Ok. Tiempo en años, dice. Entonces, vamos a esperar que cargue bien. Vamos a esperar que cargue bien. Ok, tenemos número de estudiantes y tiempo en años. Igual, tenemos lo que son, dice que hay una serie que son 30. Y aquí tenemos el número de tiempo en años. Ok, vamos a tener lo que es igual, estadísticas, mostrar estadísticas descriptivas. Tiempo en años y vamos a poner igual, vemos que nos aparece lo que es el rango y la varianza. Tenemos que seleccionarla, lo demás ya viene por default. La desviación estándar ya la tenemos. Entonces vamos a poner, nos dice el tiempo en años. Entonces aquí nos arroja en esta pestaña el tipo de gráficas que necesitamos o que podemos obtener esa información, pero lo vamos a dejar como estadísticos nada más. Y lo vamos a poner a aceptar, ¿no? Y aquí tenemos nuestros estadísticos, ¿ok? Donde la variable es el tiempo en años. Tenemos el número de datos igual, que son 30. Tenemos la media, la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo. Es 1.050. Y está. Y vamos a ver la varianza. Nos dice que es 1.103. 1.103. Y el rango que es 4.000. Ok, aquí está el rango aquí abajo, que es 4.000. Entonces aquí, igual si nos estuvieran pidiendo lo que es el cuartil número 1, aquí nos los da, mínimo, mediana, máximo, depende, ¿no? Entonces podemos agregarle más información, podemos quitarle más información, pero en este caso, mientras se muestre lo que nos está pidiendo el ejercicio, es suficiente. Entonces, de la siguiente manera, nos arroja igual información muy similar, pero la diferencia es que no nos arroja el rango. Entonces nos da un 95% de confiabilidad y lo vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos igual cómo funciona la campana de Gauss en este histograma. Vemos cómo hay un declive aquí, una elevación y luego hay un declive. Entonces así es como se interactúa. Vemos aquí en el resumen, vemos que nos arroja lo que son la media, las desviaciones estándar, la varianza, que son lo que nos está pidiendo, la curtosis, asimetría, número de datos también nos arroja, mínimo, máximo, cuartil y segundo cuartil, pero no nos arroja el rango. Entonces de la otra manera sí nos arroja. Entonces ahí tenemos la comprobación, ¿no? Ok, y aquí sería todo en este ejercicio. Ya obtuvimos lo que son los datos que nos está pidiendo el ejercicio y aquí los tenemos. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Entramos lo que es el tema 3.4, que es medidas de posición relativa y gráficas de cajas. Entonces en esta vamos a ver otro tipo diferente de gráficas para este ejercicio, ¿no? Pero primero vamos a ver lo que son algunas definiciones.
tenemos lo que es una puntuación Z o valor estandarizado. Nos dice que es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Tenemos los percentiles, que son las medidas de ubicación, que se denotan con P1, P2, etcétera, ¿no? Infinidad, P99, etcétera. Tenemos las cuales se dividen en conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente 1% de valores en cada grupo. Tenemos los cuartiles, estos son las medidas de ubicación, estos se denotan por Q1, Q2, Q3 y se dividen en conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de valores en cada grupo. Ok, tenemos lo que es el primer cuartil. Dice que este se separa por 25% inferior de los valores ordenados, del 75% superior. Para ser más precisos, tenemos que al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales que el cuartil 1, y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales que el cuartil 1. Entonces, tenemos lo que es el segundo cuartil. Dice que igual a la mediana, separa el 50% inferiores de los valores ordenados de 50% superior. Tenemos el tercer cuartil, que separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Y nos muestra que son al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales que el cuartil 3. Y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales al cuartil 3. Entonces, tenemos para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Entonces dice que una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, que es el cuartil 1, la mediana y el tercer cuartil. Entonces, ok, vemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con lo que acabamos de ver, que nos dice a lo siguiente, ¿no? Dice, utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de la Coca-Cola regular y la Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Dice, utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Entonces nos está pidiendo que a través de estas gráficas de caja hagamos un comparativo. Aquí previamente ya tenemos la gráfica elaborada. Tenemos unas pequeñas observaciones que vimos en esa gráfica, pero de igual manera lo vamos a hacer en Minitab. Ok, vamos a abrir, vamos a esperar a que abra. Ok, aquí tenemos nuestra información, lo que son los pesos Coca-Cola regular y el peso Pepsi regular. Entonces tenemos todos los datos capturados previamente. Entonces vamos a hacer un comparativo estadístico que a través de una gráfica de cajas, ¿no? Entonces, para ello nos vamos a ir aquí a gráficas y vamos a seleccionar lo que es gráfica de cajas, ¿ok? Entonces nos aparece esta opción. En este caso, como va a ser un comparativo y no va a ser va a ser simple, pero en modo comparativo, o sea, vamos a poner dos. Entonces vamos a utilizar esta parte que nos arroja para lo que necesitamos, ¿no? Podemos aceptar y aquí tenemos. Dice que nos tenemos que poner lo que es la variable de gráficas. Para ello vamos a seleccionar las dos porque es un comparativo. Entonces vamos a poner aquí. Nos dice los datos que tenemos que mostrar. Ya los tenemos aquí. Entonces, doble símbolo de la media.
Ok, vamos a aceptar. Tenemos que ponerle aquí etiquetas, el nombre que le queremos poner. En este caso le vamos a poner gráfica de cajas. Le podemos poner peso Coca-Cola versus Pepsi. Entonces vamos a ponerle pesos Coca-Cola Pepsi. Ok, vamos a aceptar. Tenemos ya lo que ocupamos. Vamos a poner aceptar. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de cajas. Vemos lo que es el peso de Coca-Cola regular y el peso de Pepsi regular. Entonces vemos el comparativos y tenemos los dos. Entonces tenemos, dice que los tenemos aquí nuestra gráfica comparativa, ¿no? Tenemos esos asteriscos que están aquí arriba, que nos muestran que tenemos, cada uno tiene dos outliers separados fuera de la, dice que fuera de la separación de los datos. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Si pueden ver, obtuvimos estas observaciones, en la que dice que vemos una gráfica de caja de comparación de datos, donde nos muestra lo que es el peso en libras de la Coca-Cola y de la Pepsi. Y también vimos que cada uno de los datos muestra dos outliers que indican una separación de datos distribuidos normalmente. Entonces aquí tenemos esas observaciones, ¿no? Entonces aquí es ya obtuvimos lo que nos pedía el ejercicio a través de un comparativo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, el siguiente ejercicio nos dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Dice que construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. ¿Cuáles son los 5 números? Los que habíamos visto anteriormente en las definiciones, ¿no? Donde nos dice que tenemos que poner lo que es el mínimo, el cuartil 1, la mediana, cuartil 3 y máximo. Entonces tenemos los 5 datos. Entonces vamos a verlos en Minitab para ver cómo los obtenemos. Ok, aquí previamente ya tenemos escrito los números de créditos. En este caso son 30. Y la calificación de FICO, ¿no? De los 30 igual datos. Entonces vamos a seleccionar igual gráfica de cajas. Va a ser una gráfica simple porque solo nos está pidiendo la calificación de FICO, entonces va a ser simple. Igual calificación de FICO y le vamos a poner aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de FICO. Entonces, que es la que obtuvimos aquí, si se dan cuenta. En esta nos está pidiendo que encontremos el resumen de los 5 números que ya tenemos aquí previamente elaborados. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Pues si lo ponemos aquí en cualquier parte de la gráfica, nos arroja lo que es el cuartil 1. Nos dice que son 690.62. El cuartil 1, 690.162. Tenemos la mediana con 751.798. El cuartil 3, que son 852.342. Tenemos el rango, tenemos el mínimo y el máximo. Aquí el mínimo es 568.187 y el máximo es 985.659. Nos arroja el número de datos, que son 30. Y así son los datos que tenemos aquí previamente ya escritos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pide el ejercicio, obtener estos 5 datos y los obtenemos a través de esta gráfica de cajas. Seleccionando aquí vemos los 5 datos. Entonces, vamos a proceder.
Ok. Al tema 4.2. Este se llama conceptos básicos de probabilidad. Ok. Igual. Vamos a empezar con unas definiciones. Tenemos primero que nada un evento. Dice que es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple dice que es el resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Y tenemos por último el espacio muestral. Dice que de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Entonces, vamos al siguiente. Ok. Dice, ¿sí aquí? Ok, sí. Denotación, tenemos que P denota una probabilidad, A, B y C denota eventos específicos, PDA denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Entonces tenemos que aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Tenemos el número 2, que es el método clásico de la probabilidad. Dice que requiere resultados igualmente probables. Y tenemos el 3, que es probabilidades subjetivas. Ok. Aquí tenemos seguimos viendo, tenemos tres diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Entonces tenemos número 1, dice que la aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. Ok. Entonces dice que aquí tenemos que realizar o observar un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, lo que es el P de A se estima de la siguiente forma. ¿Ok? Tenemos la probabilidad de que ocurra el evento A. Dice que es el número de veces que ocurre A. Entonces, el número de veces que se repitió el procedimiento. ¿Ok? Tenemos conceptos básicos de probabilidad. Dice, tenemos tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Ok, tenemos otro que dice el primer punto, que es aproximado por frecuencias relativas. Dice que tenemos un ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Ok, entonces vamos a verlo. Dice, calcula la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un reciente de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de la estadística ASTRAP of the United States. Tenemos 6.511.100 se accidentaron. Entonces, ahora podemos analizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. ¿Okay? Teníamos que PDA, ¿okay? En este que es P, es el accidente, es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles, que fue lo que vimos aquí. Entonces, en base a esto, vamos a colocar nuestros datos. Entonces tenemos que PDA, que es P de accidente, probabilidad de que ocurra el accidente, tenemos que es 6.511.100 entre 135.670.000 millones, ¿no? Entonces tenemos aquí, podemos observar el número de probabilidades que existen en porcentajes. Ok, entonces vamos a seleccionar nuestra calculadora. Ok, entonces para ello dice que tenemos que son 6.511.100 entre 135.670.000 00, ¿no? Es 1, 2, 3. 135.670 triple 0. Y esto nos da un igual a 0.0479.
9. Entonces esto lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Y nos da un total de 4.779. Redondeado por el número de cifras podemos obtener que es 4.8. 4.8% de probabilidades que exista. Dice que no es posible utilizar el método clásico, ya que todos los resultados, accidente, ausencia de accidente, no son igual de probables. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, tenemos el método 2, que es clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Para ello dice que supongamos que el procedimiento dado tiene n eventos simples distintos, y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces tenemos que la probabilidad de A es el número de formas en que pueden ocurrir A, que se representa como S, y entre el número de eventos simples diferentes, que se representa como N. Entonces aquí tenemos el ejemplo de este. Tenemos que dice que para determinar la probabilidad de generar el premio mayor de la lotería, de ganar el premio mayor de la lotería, al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Tenemos nuestra calculadora y dice que si tenemos el número de datos que son 60 y la probabilidad de 6 números entre 1 y 60, tenemos esto, ¿no? Entonces, ese es el número que tenemos al multiplicar, al hacer toda esa operación. Tenemos la probabilidad de que ocurra, tenemos 1 entre lo que nos dio, que son 563,860, 860, y esto nos da un igual de 1 entre 563,860, o de la siguiente manera, que es esto es igual a 0.000002. ok, esto si lo tenemos ese resultado. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Ok, el número 3 dice probabilidades subjetivas. Dice que tenemos que la probabilidad de que ocurra A, que es la probabilidad del evento A, se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ok, un ejemplo para ello tenemos estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones, para hacer estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaron una probabilidad de 0.99%. Eso es un ejemplo de lo que nos está diciendo aquí, probabilidades subjetivas. Entonces, ok, vamos a continuar. Ok, este ejercicio igual, vamos a aplicar lo que acabamos de ver, los ejemplos que acabamos de ver. Entonces, nos dice que analicemos la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. ok, y nos pide aquí abajo calcular la probabilidad de cada evento, y nos dice que primero es quiere saber que haya exactamente una niña, cuando haya exactamente 2 niñas y que todas sean niñas. ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Entonces, base a los datos, tenemos de que el primero, inciso A, dice que haya exactamente una niña. Entonces, vemos los 8 datos, los 8 resultados. Tenemos aquí primero tenemos 1, que es solo una niña. Tenemos 2, que es solo una niña. Y 3, que es solo una niña. Entonces, 3 eventos de 8. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Dice que hay exactamente una niña. Dice que dividimos aquí. Vamos a dividir 3 entre 8. Y esa va a ser la probabilidad, ¿no? Dice 3 octavos. Entonces, 3 octavos
Sí, 3 entre 8 es igual a 3 octavos. ¿Y dónde lo ponemos aquí? Ok, 3 octavos. Ay, ya borré mi calculadorita. 3 entre 8 igual, lo multiplicamos por 100 y tenemos 75.2, que es equivalente al 37.5%. Ok, y ese es nuestro porcentaje. Tenemos la opción B, dice que hay exactamente 2 niñas. Entonces aquí vamos a iniciarlo. Ok, y nos dice que hay exactamente 2 niñas. Vamos a regresarnos y aquí que hay exactamente 2 niñas. Y tenemos el primero, niño, 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 niña. Aquí tenemos el primero, niña, niña. Después tenemos el segundo, niña, niña. Y el tercero, niña, niña. Entonces tenemos de la misma manera 3 posibilidades de 8 de que este evento sea posible. Igual, si dividimos 3 entre 8 nos da 0.375, que lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Y tenemos lo que es igual 37.5, igual que la parte de arriba. Entonces, dice que todas sean niñas. ¿Qué posibilidad hay de que todas... Ay. ¿Qué posibilidad hay de que todas sean niñas? ¿Ok? Tenemos igual 1 entre 8. ¿Por qué 1 entre 8? Tenemos los datos y dice que cuántas de que todas sean niñas, nomás tenemos un evento en el que todo esto ocurre. De los 8 también tenemos 1. Entonces, si multiplicamos 1 entre 8, esto es igual a 0.125. Y al multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje, tenemos el total de 12.5%. Entonces, a esto es nuestro resultado de este ejercicio. Ok, donde tenemos inciso A 37.5%, el inciso B igual 37.5% y el inciso C tenemos igual tenemos 12.5% de probabilidades. Ok, pasamos al tema 4.3, que es la regla de la suma. Dice, un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más ejemplos simples. Y tenemos aquí nuestra representación, ¿no? Tenemos la probabilidad de que sea el evento A o el evento B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O tenemos la probabilidad de A unión B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Pues tenemos aquí abajo igual. Dice que probabilidad de A o B o probabilidad de A unión B es igual a P. En un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B o ocurren ambos. Probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra A y PB denota la probabilidad de que B ocurra. Tenemos que es probabilidad de A y B o probabilidad de A intersección B, donde denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran al mismo ensayo. Okay. Seguir. Dice, seguimos con la regla de la suma. Dice, para obtener la probabilidad de A unión B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. Entonces tenemos la regla de la suma, se simplifica cuando los eventos son
disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disyuntos no se traslapan. ¿Ok? Tenemos que es probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Ok? Tenemos definiciones. Para la regla de la suma tenemos el complemento de un evento A denotado como A y una raya arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Entonces tenemos, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que el evento A no ocurra. Ok. Aquí tenemos la regla de la suma y vemos igual en la representación, dice gráfica de suma para elementos complementarios disyuntos y tenemos la misma fórmula que vimos hace rato. Probabilidad de A, todo es igual a 1, que es el área total. Después tenemos un ejemplo, ¿no? Anda, vamos a aplicar lo que es la regla de la suma. Dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Y tenemos aquí la tabla donde vemos, dice, el sujeto realmente mintió, y dice, no mintió, y sí mintió. Y dice, resultados de prueba positivo. Dice que sí, 15 dijeron que no mintió, y 42 que sí mintió. Entonces dice, la prueba del polígono indicó que el sujeto mintió, falso positivo y verdadero positivo. Entonces tenemos que los resultados de la prueba negativa fueron 32 falso positivo y 9 verdadero positivo. Entonces tenemos por último, la prueba del polígono indicó que un sujeto no mintió. Para ello tenemos el verdadero negativo y el falso negativo. ¿Ok? Ok. Dice, el ejemplo que nos da es el siguiente. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de prueba negativo o que no mintió. Primero es negativo o que no mintió. Y tenemos la siguiente solución. Su solución dice que es el P es del negativo o no mintió, o la probabilidad de negativo U no mintió. Tenemos P negativo más P no mintió, menos P negativo, intersección no mintió, entre el total del espacio muestral. Tenemos ahí, entonces vamos a plasmar los datos de los que tenemos. Entonces, 32.9, que es el P negativo, más el 15.32 del no mintió. Entonces aquí tenemos 15 más 9, 32 más 9, ¿no? Que es lo que nos está diciendo. 32 más 9, 15 más 32. 15 más 32, que fue el de no mintió. Y menos, dice, el P negativo, intersección no mintió, que es 32. De aquí, que es el falso negativo, que es el no mintió. ¿Ok? Y después tenemos entre el espacio muestral, que es el total, que es un 98 datos. ¿Ok? Al hacer esta operación, obtenemos la siguiente operación. Tenemos 30 paréntesis 39, no, es paréntesis 32 más 9, se cierra, más 15 más 32, se cierra, menos paréntesis 32, se cierra, ahí cerramos toda la operación esta, y esto lo dividimos entre 98, que es 4 séptimos.
Si dividimos 4 entre 7, que es 4 séptimos, obtenemos 4 entre 7 nos da el resultado de la operación. Tenemos lo siguiente: 41, que es la operación de esta, más 47 menos 32 entre 98. Seguimos haciendo la operación, que es 56, que es lo que nos dio de aquí de esta operación, entre el total de datos, que son 98, y esto nos da el 0.5714. Ok. Tenemos el siguiente ejercicio, donde nos dice: suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, dice, ahora calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Entonces es exactamente lo mismo que esto, nada más vamos a cambiar el de si mintió. Entonces, en base a eso, tenemos la información: igual es el P es negativo más el P si mintió, en este caso, menos la probabilidad de negativo intersección si mintió entre el total del espacio muestral. Entonces tenemos los mismos 32 más 9, más el P si mintió, que es el 42 más 9, que son de estos, 42 más 9. Tenemos 49 menos 9, que es el negativo intersección si mintió. 9, okay, si mintió. Y tenemos entre el total del espacio muestral. Ok, entonces tenemos 32 más 9 más 42 más 9 menos 9 entre 98. Entonces al resolverlo, 32 más 9 nos da 41, más 42 más 9 51, menos 9 entre 98. Seguimos resolviendo, nos da un total de 83 entre 98. Dividir 83 entre 98 nos da, a ver, vamos a ponerle calculadora. Okay. Nos da 0.8469 por 100. Lo multiplicamos por 100 y tenemos el 84.69% de que esta probabilidad ocurra así. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es el 4.4, regla de la multiplicación. Para ello nos dice que si para el evento P, el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Tenemos la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de que A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación, porque implica multiplicar la probabilidad de un evento A por la probabilidad de un evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ejecutar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Entonces, seguimos. Dice, la probabilidad de A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B entre A como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro.
Por eso no necesariamente significa que uno de ellos, de los eventos, sea la causa del otro. Ok. Tenemos las fórmulas para la multiplicación. Tenemos probabilidad de A y B, probabilidad de A por probabilidad vía regla instructiva de la multiplicación. Tenemos aquí las siguientes fórmulas, ¿no? ¿Cómo se representa? Entonces, tenemos ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos. Aquí empezamos. Dice, los marcapasos se implementan en los pacientes con finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implementan más de 250 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, pero como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker y ICD Generator Manufacturers de Myself et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Ok. Dice, tenemos un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Para ello debemos calcular la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, que es B, y que el segundo marcapasos también funcione bien. B. Utilice los siguientes supuestos. Ok, en base al primero, que es el A, dice, supongamos que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Y tenemos el segundo suceso, que es el B, supuesto. Dice, suponga que las 2 selecciones aleatorias se realicen sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorporará a las muestras antes de elegir el segundo. Ok, vamos a continuar. Dice, antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionen bien y los 2 marcapasos defectuosos. Como se muestra a continuación, tenemos los 3 que se ponen con B y los 2 defectuosos, ¿no? Si los marcapasos seleccionan al azar con reemplazo, los 2 selecciones no independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, que es B, y 2 marcapasos defectuosos, que es D. De manera que obtenemos la probabilidad de A, tenemos los 3 marcapasos que sí funcionan y los 2 marcapasos que no. Y la probabilidad de B, tenemos lo mismo. Entonces, dice, para P, que es el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, y tenemos la multiplicación, ¿no? Tenemos 3 entre 5 por 3 entre 5 y esto nos da 9 entre 25, ¿no? Que es 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Tenemos esta operación y 9 entre 25 nos da un total de 0.36 y ese es el porcentaje de la probabilidad de que ocurra el primer evento. Ok. Ok. Ajá. Entonces ya lo vimos. Marcapasos, se pongo el segundo que es el B. Entonces vamos a ver. Nos dice que en base a eso obtengamos lo que es el B. Ok. El siguiente nos dice, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazar, las 2 selecciones son dependientes, ya que probabilidad del segundo evento se vea afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, que lo representamos con B. Después de elegir el marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2
que funcionan bien. Por lo tanto, tenemos la siguiente, ¿no? Tenemos la probabilidad de A y tenemos los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 defectuosos. Y la probabilidad de B, ya solo tendremos 2 marcapasos buenos y 2 marcapasos defectuosos. Ok, entonces el primer marcapasos que es B y el segundo marcapasos que es B, obtenemos, sustituimos, que son 3 de 5, que son los que tenemos total, por lo que tenemos ahorita, que es 2 de 4. Y esto es igual a 3 por 2, 6, 5 por 4, 20, 6 veintiesavos, ¿no? Entonces, al dividir 6 entre 20, nos da un total de 0.3. Y esto lo multiplicamos por 100 y nos da el 30%. Ese es el porcentaje que obtenemos al obtener lo que es el resultado del supuesto B. Entonces, vamos a continuar. Tenemos el segundo ejemplo en el que nos dice regla de la multiplicación, ¿no? Igual tenemos lo que son el ejercicio de neumáticos defectuosos. Este ejemplo dice así, ¿no? Según Wallington Company, produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Y para ello tenemos que ver el supuesto A, que nos está diciendo, dice, si seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Ok, entonces, primero que nada tenemos lo que son toda esta operación ya resuelta. Vamos a verlo cómo lo obtuvimos. Tenemos primero que nada son paréntesis, tenemos 4.800 entre los 5.000 datos primeros, que los multiplicamos. ¿Por qué 4.800? Porque dice que exactamente hay 2 que están 200 que están defectuosos. Entonces, si le quitamos esos 200, tenemos 4.800. Entonces, de 5.000 datos. Entonces, nos dice que seleccionemos 4 números al azar. Aquí seleccionamos 4 números al azar, que son después de haber eliminado lo que son los 200 defectuosos. Entonces tenemos, seguimos aquí, son 4.800 entre 5.000 por, otro paréntesis, 4.799, es el número que le sigue a 4.800 anterior, entre 4.999, lo multiplicamos por 47.98 entre 49.98, lo cerramos por, seguimos abriendo paréntesis, 47.97 entre 49.97, y esto nos da como resultado, dice que 0.849. ok, tenemos ese resultado, es el 0.849 porcentaje. Si esto lo multiplicamos por 100, lo sumamos al porcentaje y tenemos el que nos da total de 84.93. Vamos a poner aquí 84.93. 84.93%. Ok, y esta sería la respuesta en base a este ejercicio, y que sería el último de nuestros ejercicios vistos en esta unidad, ¿no? En los capítulos 3 y 4. Entonces, aquí vamos a concluir. Muchas gracias.